Lección Divina, 21 de julio de 2024. 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Estamos un domingo atrasados, les pido su paciencia y se los agradezco. Sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a proclamar el Santo Evangelio. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Reciban un saludo de paz y bien en Cristo Jesús el Señor. Oración colecta. Oremos. Sé propicio, Padre, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vayan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta meditación de la Lección Divina. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los apóstoles regresan de la misión y vuelven para reunirse con Jesús. La verdadera iglesia está efectivamente unida, congregada en torno a Jesús. De ninguna manera se congrega en torno a cargos parroquiales, ni en torno a visiones o apariciones, tampoco en torno a grupos. El día de la resurrección nos narra el evangelista San Lucas que Cleofás y otro discípulo decidieron abandonar a la iglesia naciente y regresar a su poblado llamado Emaús. Precisamente el descontento de Cleofás y el otro discípulo estribaba en que unas mujeres habían ido muy de madrugada al sepulcro y regresaron contando que éste estaba vacío, que vieron a unos ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado. De hecho, las mujeres entraron al sepulcro y constataron que no estaba el cuerpo de Jesús. Vieron los lienzos con que habían envuelto el cuerpo del Señor. Después, fueron a contar a los otros discípulos lo que habían visto, a lo que Pedro y otro discípulo fueron corriendo al sepulcro y encontraron todo tal cual las mujeres les habían platicado. Pero a él no lo vieron. Esto último es la razón por la cual Cleofás y el otro discípulo abandonan a la iglesia, porque están basados en un sepulcro vacío. Ellos no quieren una iglesia reunida en torno a un sepulcro vacío. No quieren una iglesia basada en apariciones de ángeles, tampoco en la veneración de los lienzos. Cleofás y el otro discípulo no quieren vivir en una iglesia que se emocione con todo lo religioso, sin importarles si están reunidos en torno a Jesús. Esto nos suena muy familiar, queridos hermanos y hermanas.
Nos es muy actual y muy familiar. Como dicen, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchas parroquias con todo y Santísimo Sacramento no están reunidas en torno a Jesús, sino en torno a ellos mismos. Nosotros mismos somos la razón principal de nuestras juntas, de las pocas actividades que parecen titánicas. Somos nosotros mismos la razón de nuestra existencia y no tanto Jesús. Continúa el Evangelio. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús, que escucha siempre a sus misioneros, y los misioneros que le platican a Jesús sobre la misión, sobre las personas que encontraron, sus necesidades, sus dolencias, sus tristezas, sus esperanzas, sus grandes deseos, etc. Así el misionero que no regresa a su fuerza de gravedad, que es Jesús, el corazón de Jesús, o como decíamos en la meditación del domingo anterior, con el ejemplo del cometa que por miles de años desde la nube de Oort regresa una y otra vez al sol para ser iluminado por luciendo esa estela maravillosa de 150 millones de kilómetros que el sol embellece con su luz y su calor. Así el misionero debe regresar a Jesús para contarle lo que ha vivido en su misión. Por eso, quien no da cuenta a su Señor de los pormenores de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de las necesidades del pueblo, de sus sufrimientos, etc., no es un misionero de Jesucristo. Si acaso será misionero de sí mismo. El mismo Jesús, el Señor, le cuenta a su Padre del cielo sobre la misión que se le ha encomendado. Esto lo vemos de manera especial en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde Jesús le pide al Padre por sus discípulos. ¿Sobre qué le hablarías al Señor Jesús en tu oración? ¿Únicamente de tus propios intereses y necesidades? No digo que estos no sean importantes, pero a Jesús también le agradará escuchar sobre las necesidades de la humanidad. La pregunta es, si en las misiones parroquiales, si es que las hay, se tienen momentos de estar ante la presencia del Santísimo Sacramento para contarle personalmente sobre la misión, para vaciar el corazón en el corazón de Jesús. Continúa el Evangelio. Entonces se les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esta actitud del buen pastor, esta actitud paternal, que más que paternal parece el corazón de una madre que quiere que sus hijos descansen un poco, nos muestra que Jesús no es un capataz, sino que tiene el corazón de una madre. Justamente por eso es el buen pastor. Jesús nuestro Señor conoce nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestras desilusiones, nuestras tristezas. Por eso es tan conveniente recurrir a Él, pues Él mismo nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Jesús nuestro Señor sabe que si bien la misión genera una gran alegría en el corazón, también sabe que físicamente cansa. Y sobre todo espiritualmente el misionero no debe perderse en un activismo estéril. Además, ¿cómo no querer escuchar del mismo Jesús: ven conmigo a un lugar solitario para que descanses un poco? Claro, esto implica que ha habido trabajo en abundancia. Me llama mucho la atención que solamente hay que descansar un poco, es decir, no hay que descansar mucho, ya que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Y al concluir este pasaje del Evangelio, veremos que en lugar de descansar, Jesús y la comunidad se ponen a trabajar. Este es el paradigma de la verdadera iglesia, porque es una comunidad sumamente activa. Eran tantos los que iban y venían que no había tiempo ni para comer. En el oficio de lectura de la memoria litúrgica de San Francisco Javier del 3 de diciembre, hay un fragmento de una de las cartas que desde las misiones en el lejano oriente el santo escribe a su santo fundador, San Ignacio de Loyola.
y que muestra lo que es la verdadera Iglesia de Jesucristo, exactamente como el Evangelio que hoy nos ocupa. Dice así la carta: venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses por ser la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe en nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien los enseñe el credo, el Pater Noster, Ave María ni los mandamientos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que los enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Hasta aquí San Francisco Javier, patrono de las misiones. Continúa el Evangelio. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Esto es parte esencial del discipulado: ir con Jesús a un lugar apartado y tranquilo, que es el interior del corazón, lo que comúnmente llamamos la oración, no tanto rezar, sino orar, vivir en comunión de amor con el corazón de Jesús. El discípulo misionero, que con la gracia del Espíritu Santo lo quiere ser de verdad, sabe que el fundamento de su ser discípulo y de su ser misionero es vivir siempre en el corazón de Jesús, aun cuando haya diferentes actividades, trabajos, conversaciones, diversiones sanas, descanso, etc. El discípulo misionero tiene como proyecto principal de su vida vivir con Jesús, en un lugar apartado y tranquilo. Ese lugar apartado que es el propio corazón, lo más íntimo del ser, lo más íntimo del alma. Así lo han vivido los santos. Santa Teresa de Ávila le llama el castillo interior o las moradas. San Juan de la Cruz lo llama la subida al Monte Carmelo. El papá de Madre Inés lo llama una relación con Jesús de corazón a corazón. San Pablo dice que en Jesús vivimos, nos movemos y somos. Y también, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Desde la Santa Sede Apostólica, el Dicasterio para la Evangelización, en el subsidio que envió a toda la Iglesia llamado Enséñanos a orar, en el capítulo 1 sobre la enseñanza del Papa Francisco sobre la oración, nos dice: la oración debería ser para el cristiano el respiro de la vida espiritual, capaz de no interrumpirse nunca, ni siquiera cuando dormimos, como afirma el Papa, y sin la cual faltaría el acto vital que nos pone en relación con el Padre. Vivida de este modo, la vida de oración no se presenta como una alternativa al trabajo o a los otros compromisos que estamos llamados a desarrollar durante el día, sino más bien como aquello que acompaña cada acción de la vida, también en los momentos en donde no es explícita. Ella es capaz de alimentar aquella lámpara que ilumina el rostro de Cristo presente en los hermanos, precisamente como enseña el Catecismo cuando afirma que la oración es la relación viviente de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. En este diálogo, el fiel no solo habla a Dios, sino que aprende también a escucharlo, encontrando las respuestas y la dirección a la luz de su presencia silenciosa. La oración se convierte así en el puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro donde el corazón del hombre y el corazón de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. Hasta aquí el subsidio del Dicasterio para la Evangelización. Actualmente hemos perdido mucho de la vida de oración. La mayoría nos dedicamos solamente a rezar. Hay grupos de oración que no paran de cantar y de hablar. Pero la vida de oración, ese estar con Jesús en un lugar tranquilo y apartado, no es una práctica muy común. Los papás son los primeros en enseñar con el ejemplo esta vida de intimidad con Jesús.
Cuando Madre Inés era pequeñita, por las noches miraba a su papá absorto mirando al cielo. Un día ella le preguntó qué hacía, a lo que don Eustaquio respondió: «Hablo con Dios, hijita mía, de corazón a corazón». Por su parte, la mamá de San Juan Pablo II le pidió a su esposo buscar un departamento para vivir a un costado de un templo, pues ella quería que sus hijos desde bebés tuvieran una profunda relación con Dios, principalmente en la Santa Misa y en la adoración al Santísimo Sacramento. También sabemos, gracias al secretario particular del mismo Papa, que éste llevaba siempre consigo una novena al Espíritu Santo que su papá le había regalado y que rezó hasta el último día de su vida en este mundo. Las parroquias necesitan ser escuelas y casas de oración. Es necesario decirlo, no con afán de pesimismo. En los templos parroquiales hay demasiado ruido. Es urgente recuperar el espíritu de oración, sin el cual no se puede ser discípulo misionero. Nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, ha querido dedicar este año a la oración como una preparación para la gran celebración del Año Santo 2025. Para ello, el Papa Francisco da comienzo a este año especial, durante el cual se trabajará en las diócesis de todo el mundo para redescubrir la centralidad de la oración. En preparación del Año Santo 2025, se invita a las diócesis a promover momentos de oración individual y comunitaria. Se proponen peregrinaciones de oración hacia el jubileo o itinerarios de escuelas de oración con etapas mensuales o semanales, presididas por los obispos, en las que implicar a todo el pueblo de Dios. Para vivir plenamente este año, el Dicasterio para la Evangelización publicará una serie de apuntes sobre la oración, para volver a poner en el centro la relación profunda con el Señor a través de las múltiples formas de oración contempladas en la rica tradición católica. Ahí yo les sugiero que estén al pendiente en la página web de el Dicasterio para la Evangelización para encontrar estos subsidios. Siguiendo el ejemplo de los santos, que son maestros de oración, es decir, de cómo vivir siempre con Jesucristo en un lugar tranquilo y apartado que es el corazón, el lugar más íntimo de la persona, Madre Inés dice que su vocación es la oración. Dice ella: «Sé también, Jesús mío, que el alma de todo apostolado es el alma de oración, que a la oración están vinculadas las gracias de conversión, de regeneración, de perdón, de santidad. Por eso la oración es la vocación esencial de toda alma misionera. La oración es la hoguera donde debe caldearse su alma. La oración es la fuente en donde debe saciar su sed de almas. La oración es su consuelo, su refugio en las penas, el festín regalado en donde su alma encuentra todo lo que anhela». Hasta aquí, Madre Inés. Desde jovencita ella, aún antes de ingresar al convento, había llegado a un grado muy alto de oración. En sus notas íntimas le dice a Jesús: «Me enseñaste a construir en el fondo de mi alma una celda interior, a donde no tenía acceso criatura alguna, ni afecto que no fuera para ti, ni pensamiento que a ti no me llevara». En la etapa de formación de postulantado y noviciado, debido a las grandes necesidades económicas de la comunidad religiosa que entonces se encontraba desterrada en California por el gobierno de México, esto debido a la terrible persecución religiosa, Madre Inés no perdió esta vida íntima de oración, de estar con Jesús en un lugar apartado y tranquilo. Ella nos lo dice así: «El tiempo de mi postulantado y noviciado me lo pasé lavando y planchando, sin intermisión, y apenas muchas veces tenía tiempo para dedicar a la oración. Esto me costó muchísimo. Me traía a la memoria las horas aquellas pasadas en dulce quietud en la casa paterna, en la contemplación de los divinos atributos, en la unión recogida con Él, negociando en los intereses de las almas. Y en el convento, durante todo ese tiempo, apenas si podía estar algún tiempo a solas con Jesús en la capilla. Mas, con serme esto penoso, nada podía enturbiar la apacible serenidad de mi alma. En ella todo era paz, alegría,
que según he sabido después era difusa y como que la injertaba en otras almas. Con ese trabajo pesado, abrumador, fatigoso, que me hacía sudar hasta derretir, podía comprar para ti, Jesús mío, innumerables almas. Además, en medio del trabajo, mi conversación solo era contigo, mi oración continua, mi unión tan íntima, como si hubiera estado recogida en la capilla. Por lo mismo, tanto en ella como en las ocupaciones manuales abrumadoras, a que yo no estaba acostumbrada, mi alma se unía a ti, de ti vivía, a ti se daba, y todo por medio de María. Nunca sabré decir exactamente lo que ha sido esta madre para mí. Lo que sí sé decir es que yo nunca acierto a separarme de ella, que ella es todo para mí, que todas las gracias las he recibido por su medio, que ella es mi maestra, mi guía, mi amparo, mi consuelo, mi sostén, mi madre, en fin. Con ese cambio de vida, no cambió el giro de mi vida interior. Traté de intensificarla, de consolidar más y más la celda interior, pues no existiendo ella, no puede haber oración ni unión con Dios, ni aun en presencia del Santísimo Sacramento, por la disipación del corazón. Pero con esa celda interior, viviendo en el centro de ella, bien custodiada por las facultades y los sentidos puestos en guardia, ¿quién puede penetrar que no sea la augusta Trinidad y la Reina del Cielo? Hasta aquí, Madre Inés. Esta ha sido la vida de los santos. Aún en medio de innumerables ocupaciones, han vivido en el interior de su alma esa unión íntima con el Señor Jesús. En el caso de Madre Inés, ella habla de esa intimidad a la que da el nombre de celda, no en referencia a la cárcel, sino en referencia a la habitación de los conventos. Es por esta razón que Madre Inés pide a sus hijos: debes enamorarte de la vida contemplativa. Procurarás no salir de la celda interior que debes construir en tu corazón, porque de esa vida contemplativa, de esa unión con Dios nuestro Señor, de esa vida de intimidad con la Santísima Virgen, deberás sacar todas las gracias que necesitas para santificarte y salvar y santificar las almas de los demás. Hasta aquí, Madre Inés. Muchos católicos ignoran del carisma invaluable que tenemos en la Iglesia sobre la vida contemplativa. Me refiero a los monasterios de monjes y monjas. Y no estoy hablando de la vida religiosa a las religiosas, a las que mucha gente conoce y que equivocadamente las llama monjas. Quizás muchos católicos conozcan más a los monjes tibetanos. Ignoro si ellos deberían llamarse monjes, porque de suyo el término proviene del idioma griego, y no creo que hace 2000 años ellos hubieran sabido y sobre todo hubieran querido acuñar este término para autodenominarse. Inclusive el Wikipedia reconoce el origen cristiano católico del término monje. Con esto no estoy diciendo que no se les llame monjes a los que no son cristianos y practican una vida de austeridad conforme a sus prácticas religiosas. Lo que deseo puntualizar una vez más, que entre los católicos se ignora casi por completo el carisma monacal que inició en el seno de la Iglesia Católica, precisamente como una respuesta de los primeros siglos de la Iglesia, cuando terminadas las persecuciones por la fe, y debido a que la Iglesia había tomado un carácter oficial en el Imperio Romano, la vida cristiana comenzó a corromperse y a relajarse. Entonces unos jovencitos, hombres y mujeres, inspirados por el Espíritu Santo, buscaron lugares inhóspitos para retomar la centralidad del Evangelio que estamos meditando. Vengan a un lugar tranquilo y apartado. Ya que geográficamente el desierto está relativamente cerca de la región donde nació la Iglesia, estos hombres y mujeres, estos jovencitos, deseosos de una vida de oración, deseosos de intimidad con Jesús, optaron por ir a vivir al desierto, donde nació la vida monacal de la Iglesia y que hasta la fecha ha fructificado en diferentes carismas. Menciono la vida monacal porque el Espíritu Santo en estos hombres y mujeres que se encierran para toda su vida en el silencio de un monasterio nos recuerdan lo que cada uno necesitamos vivir en el corazón sacratísimo de Jesús,
como en un lugar tranquilo y apartado, como nos dice Madre Inés. Necesitamos construir esa celda interior, pues no existiendo ella no puede haber oración ni unión con Dios, ni aún en presencia del Santísimo Sacramento, esto debido a la disipación del corazón. Pero con esa celda interior, viviendo en el centro de ella, bien custodiada por las facultades y los sentidos puestos en guardia, ¿quién puede penetrar que no sea la augusta Trinidad y la Reina del Cielo? A este punto sería muy conveniente que me pregunte seriamente y con toda sinceridad sobre mi vida de oración. No estoy diciendo sobre mi vida de los rezos y novenas, sino ese ir con Jesús a un lugar tranquilo y apartado. Si voy construyendo la celda interior, donde solo puede haber espacio para la Santísima Trinidad y la Reina del Cielo, y ahí tratar sobre los intereses de Jesús, que son las almas. Continuamos con el Evangelio. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando uno lee pasajes del Evangelio como estos, no sé ustedes, pero a mí me da muchísima vergüenza, sobre todo cuando ante tales pasajes evangélicos me vienen a la mente las quejas que expresamos en las asambleas pastorales diocesanas, cuando decimos que a la gente, sobre todo jóvenes, ya no se interesan por las cosas de Dios, o cuando uno ve después de siglos y siglos que los coros parroquiales son los mismos y no pasan de los mismos mal cantados cantos, o los grupos parroquiales tienen a los mismos integrantes, a los dirigentes del Consejo Pastoral Diocesano o del Plan Pastoral Diocesano, que son los mismos después de millones de años. Como que algo no coincide con el Evangelio de Jesucristo, pues con la pequeña comunidad de Jesús, o con la comunidad fundada en el lejano oriente por San Francisco Javier, la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Quizás el punto de la cuestión estriba en que la gente sí es capaz de reconocer a la Iglesia de Jesucristo. Continúa el Evangelio. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús ve, mira, observa, contempla. ¡Qué maravilla! En este pasaje el evangelista nos dice lo que ven los ojos del Señor Jesús. San Mateo, en su conversión, se encontró con la mirada del Señor Jesucristo, y cuando el Señor le dice, ven y sígueme, Leví o Mateo lo deja todo y sigue a Jesús. Madre Inés nos comenta que en su conversión, en la presencia eucarística, se encontró con la mirada de Jesús, y ella dice, ¡qué mirada! Y también dice que su corazón se fue tras él, y ya no quiso sino pertenecerle exclusivamente a él. De hecho, Madre Inés se identifica con San Mateo en lo que se refiere a su conversión. El Santo Padre, el Papa Francisco, tiene por lema ese encuentro de miradas entre el Señor Jesús y Leví Mateo. Miserando atque eligendo, que procede de las homilías de San Beda el venerable sacerdote, quien comentando el episodio evangélico de la vocación de San Mateo escribe: Vidit ergo Iesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illes sequere me. Vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y le eligió, le dijo, sígueme. Sin embargo, también el joven rico se encontró con la mirada del Señor Jesús. El evangelista San Marcos nos relata que Jesús lo miró con amor. Lamentablemente, el corazón de este muchacho, embotado por sus posesiones, no le permitieron descubrir aquella mirada del Señor Jesús. En su visita apostólica a México en 2016, nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, dijo a los obispos de México: como hizo San Juan Diego y lo hicieron las sucesivas generaciones de los hijos de la Guadalupana, también el Papa cultiva desde hace tiempo el deseo de mirarla. Más aún, quería yo mismo ser alcanzado por su mirada materna. He reflexionado mucho sobre el misterio de esta mirada y les ruego que acojan cuanto brota de mi corazón de pastor en este momento,
Ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Hasta aquí el Papa Francisco. La humanidad de todos los tiempos necesita la mirada del Señor Jesús, la mirada dulcísima de Santa María de Guadalupe. Una vez más menciona a Madre Inés, quien confiaba que en los países no cristianos bastaría la mirada de Santa María de Guadalupe en su imagen para que hubiera conversiones al amor misericordioso del Padre. Y gracias a Dios esto ha sucedido. Aquí la pregunta podría ser: ¿con qué mirada miro al mundo? ¿Con qué mirada miro a los pobres, a los enfermos, a las personas de la tercera edad, a los homeless, a los que andan como zombies deambulando por las calles de las grandes ciudades, a los jóvenes y su mundo de redes sociales, a las nuevas maneras de concebir al ser humano, es decir, las nuevas antropologías, a los que creen en Jesucristo, pero que no están en la institución católica, a los que creen en Dios, pero no en Jesucristo? ¿Cómo miro los problemas de las guerras, de las economías, de la emigración mundial, de los gobiernos dictatoriales con disfraz de democracia y que abusan y oprimen al pueblo, etcétera? La mirada del Señor Jesús lo lleva hasta su sacratísimo corazón. Vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. A la mirada sigue la compasión que es la misma vida del Señor Jesús, compasión que literalmente quiere decir sufrir lo que el otro está sufriendo. Justamente lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 en relación con nuestro Señor, el buen pastor. Este, dice Isaías, ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Hasta aquí el profeta. De la mirada se pasa al corazón. No basta mirar. Me viene a la mente uno de los métodos pastorales que consisten en mirar, juzgar y actuar. Ahora mismo caigo en la cuenta de un error inmenso en este método. Si nuestra inspiración pastoral es precisamente el buen pastor, y de ahí viene la palabra pastoral, es decir, la acción del buen pastor en el mundo, entonces el método, a mi entender, necesitaría ser, desde el mismo Jesús el buen pastor, mirar, compadecerse y actuar. El método ver, juzgar y actuar, aplicado a la pastoral, no ha dado resultados, o si acaso mínimos. Creo que esto lo tomaron de un método sociológico y no del Evangelio, y se entiende la falla y lo estéril del método. Cabe aclarar que una persona que neutraliza la compasión de su corazón, o como dice el Papa Francisco, que anestesia el corazón, no es un discípulo misionero de Jesucristo. ¿De qué se compadece el corazón sacratísimo del buen pastor? Andaban como ovejas sin pastor. Y por cierto, se trata de una numerosa multitud. Si me permiten, les cuento con mucha tristeza que había un obispo que decía en las reuniones de pastoral diocesana que no había por qué atender a las multitudes,
Cuando uno escucha esto salido del que supuestamente tiene que ser por lo menos un destello, aunque sea muy pálido, de la compasión del buen pastor, se queda congelado. O como decía mi abuela materna, en situaciones difíciles, se queda uno sin saber para dónde acarrearse. Creo que lo que ella quería decir es, se queda uno sin saber para dónde mirar. Oremos por nuestros pastores, para que por lo menos tengan el deseo de serlo. Lamentablemente aquí aplica el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso para algunos lo mejor es no mirar a las multitudes. Afortunadamente nuestro Señor el Buen Pastor mira, ve con amor inmenso, y por eso su corazón sacratísimo siente y se compadece. Al respecto, nuestro amadísimo Padre, el Papa Francisco, en el mensaje que dio al episcopado mexicano en aquel 2016 en la Catedral Primada, les dice: les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Vuestro pasado es un pozo de riquezas donde excavar, que puede inspirar el presente e iluminar el futuro. Ay de ustedes si se duermen en sus laureles. Es necesario no desperdiciar la herencia recibida, custodiándola con un trabajo constante. Están asentados sobre espaldas de gigantes, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, fieles hasta el final, que han ofrecido la vida para que la Iglesia pudiese cumplir la propia misión. Desde lo alto de ese podio, están llamados a lanzar una mirada amplia sobre el campo del Señor para planificar la siembra y esperar la cosecha. Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de su gente. Nuestro tiempo requiere atención pastoral a las personas y a los grupos que esperan poder salir al encuentro del Cristo vivo. Solamente una valerosa conversión pastoral, y subrayo conversión pastoral, de nuestras comunidades puede buscar, generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. Por tanto, es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia, y dejo a cada uno de ustedes que haga el catálogo de las distancias que pueden existir en esta conferencia episcopal. No las conozco, pero superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Guadalupe nos enseña que Dios es familiar, cercano, en su rostro, que la proximidad y la condescendencia, ese agacharse y acercarse, pueden más que la fuerza de cualquier tipo de fuerza. Como enseña la bella tradición guadalupana, la morenita custodia las miradas de aquellos que la contemplan, refleja el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios. Toca a nosotros no volvernos impermeables a tales miradas, custodiar en nosotros a cada uno de ellos, conservarlos en el corazón, resguardarlos. Solo una iglesia que sepa resguardar el rostro de los hombres que van a tocar a su puerta es capaz de hablarles de Dios. Si no desciframos sus sufrimientos, si no nos damos cuenta de sus necesidades, nada podremos ofrecerles. La riqueza que tenemos fluye solamente cuando encontramos la poquedad de aquellos que mendigan, y precisamente este encuentro se realiza en nuestro corazón de pastores. Hasta aquí las palabras del Papa. Es importante mencionar que prolongar la mirada y la compasión del buen pastor no está reservado para los obispos y sacerdotes. Estos no tienen el copyright del buen pastor. Ser la prolongación del buen pastor en las multitudes que andan como ovejas sin pastor es deber de todo discípulo misionero, empezando por los padres de familia para con sus hijos, pero no exclusivamente para con estos, a menos que se consagren a sus hijos, pero en este caso considero que tienen la obligación de entregar a la Iglesia por lo menos un hijo santo,
tal como lo hicieron los papás de Santa Teresa de Ávila, o los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, o los papás de San Juan Pablo II, o Santa Mónica con su hijo San Agustín, o los papás de la Beata Madre Inés, o los papás de Carlitos Acutis, entre otros. Solo así se justifica la consagración exclusiva para con los propios hijos. De lo contrario, es egoísmo. En este contexto comprendemos mucho mejor la primera y la segunda lectura del domingo 16 del tiempo ordinario que leo a continuación. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En esos días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Hasta aquí el profeta en la primera lectura. Y la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos están cerca en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismos de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Hasta aquí la liturgia de la palabra. El domingo 17 del tiempo ordinario veremos la continuación del Evangelio, que completa el mirar, compadecerse con el actuar. Concluyo con el magnífico Salmo 22, que siempre es una delicia poder proclamarlo, sumergiéndose en la exquisitez de sus palabras. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Su hermano en Cristo, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.